Buenos días, mi nombre es Daniel Mendoza, soy fellow del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y siguiendo con las charlas de este mes vamos a continuar con hipertensión pulmonar del grupo 3. El asesor de la charla fue el doctor Luis Horacio Tertúa. Entonces, este va a ser el contenido de nuestra charla. Primero vamos a empezar con una definición, epidemiología, fisiopatología específica de la hipertensión pulmonar del grupo 3, síntomas y diagnóstico, tratamiento de la hipertensión pulmonar grupo 3 y algunas conclusiones. Entonces, empezando con la definición, las nuevas guías de la Sociedad Europea de Cardiología definen la hipertensión pulmonar como aquella presión arterial media de la arteria pulmonar mayor de 20 milímetros de mercurio en reposo y que esta presión arterial media mayor de 20 milímetros de mercurio en reposo asociada a enfermedad pulmonar del parénquima pulmonar como es la EPOC, la fibrosis pulmonar o el enfisema es lo que denominamos hipertensión pulmonar del grupo 3. También hay una hipertensión pulmonar asociada a las alturas mayores de 2.500 metros, pero eso todavía no está bien estudiado porque pues, no todos los pacientes que llegan a mayores de 2.500 metros pues, presentan hipertensión pulmonar. Entonces, esto es lo que hemos venido hablando de la charla. Hace 15 días hablamos de la hipertensión pulmonar tipo 1, la idiopática. Hace 8 días de la hipertensión pulmonar más común, que es la asociada a la enfermedad cardíaca izquierda. Y hoy nos vamos a concentrar en la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad pulmonar, como vemos es la segunda causa más común. Vamos a hablar de la fisiopatología, epidemiología. En cuanto al tratamiento, pues vamos a debatir un poco porque esto todavía no está muy claro. Entonces, en cuanto a la epidemiología, este estudio de Lancet, que salió publicado en el 2016, reportaba que para el 2022 aproximadamente iban a haber 8.000 millones de habitantes y que para el 1% y que para el 2022 el 1% de esta población iba a tener hipertensión pulmonar, es decir, 80 millones de habitantes. La prevalencia de hipertensión pulmonar en mayores de 65 años es de aproximadamente, la prevalencia de fibrosis pulmonar en mayores de 65 años es de 500 a 100.000 personas y de estos 500 a 100.000 personas aproximadamente el 10% va a tener hipertensión pulmonar. Esta gráfica podemos observar que a nivel mundial la hipertensión pulmonar asociada a enfermedades pulmonares es la segunda causa más común de hipertensión pulmonar, seguida después de, como les dije, la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad cardíaca del corazón izquierdo. Y este artículo publicado en Respiration fue un estudio prospectivo desde 1998 hasta el 2014, en el cual se observaron todos los pacientes que tenían hipertensión pulmonar de cualquier grupo. Sí, pero en total fueron 926 pacientes. Pero podemos observar que esos 926 pacientes, 126 tenían hipertensión pulmonar. Y lo importante fue que se asoció, o sea, qué enfermedad pulmonar era la que se asociaba a hipertensión pulmonar. Entonces tenemos que el 31% no era clara la causa de la enfermedad pulmonar, el 29% era hipertensión pulmonar asociada por EPOC, el 28% por fibrosis pulmonar o enfermedad intersticial, y el 12%, mire que es un número bastante grande, por síndrome apnea obstructiva del sueño e hipoventilación. En Colombia, este artículo publicado en la revista de la Universidad del Norte en el 2015, fueron unos datos sacados de la CIFRO, en el cual nos reporta que para el 2014 los casos reportados de hipertensión pulmonar eran 5.873 y la incidencia en hombres era, para el 2014 fue de 21 casos, para mujeres de 35 casos. Y también nos reporta que la edad más frecuente de hipertensión pulmonar en Colombia eran mayores de 60 años. Entonces, continuando un poco con la epidemiología, nos muestra este artículo del sexto consenso de hipertensión pulmonar que la EPOC severa, que es la nueva clasificación como la GOLD-E, se asocia a que el 90% de los pacientes con EPOC severa van a tener una presión de arteria pulmonar mayor de 20 milímetros de mercurio y que del 1 al 5% probablemente van a tener una hipertensión pulmonar, una presión arterial media mayor de 35 milímetros de mercurio. En cuanto a la fibrosis pulmonar, va a depender del estado. Si estamos en la etapa inicial, el 8 al 15% de los pacientes con fibrosis pulmonar van a tener hipertensión pulmonar. Si es fibrosis en estado severo, el 30 al 50% de los pacientes van a tener fibrosis pulmonar y si es en estado avanzado, aproximadamente el 60% van a tener hipertensión pulmonar. La otra enfermedad es la fibrosis pulmonar combinada con enfisema. Ese tipo de paciente que va a tener en los lóbulos superiores va a tener enfisema y en los lóbulos inferiores va a tener fibrosis pulmonar.
Esta es una enfermedad, aunque casi no se describe, es frecuente, ¿sí? Y produce, lógicamente, se asocia con hipertensión pulmonar del 30 al 50% de los pacientes. Lógicamente, está asociada con muy alta mortalidad. Y las otras dos patologías que nos pueden producir hipertensión pulmonar asociada a enfermedad pulmonar, la sarcoidosis y la linfaangioleiomyomatosis, que es esta enfermedad que se da más que todo en mujeres entre los 20 y 40 años. No se ha encontrado la causa, pero se ha asociado más con hormonas del sexo femenino, y se dice que tiene una prevalencia alta de hipertensión pulmonar, sobre todo en estados avanzados. Yo creo que este es el estudio más importante que ha salido de hipertensión pulmonar, el ASPIRE, que nos registra todos los pacientes de hipertensión pulmonar en Suiza. Y aproximadamente esto fue un estudio observacional que se hizo durante 9-10 años, ¿sí? Y se obtuvieron 1.737 pacientes. De esos 1.737 pacientes nos vamos a concentrar en 101 pacientes que fueron los que tuvieron hipertensión pulmonar asociados al EPOC. O sea, ellos solamente tomaron EPOC, no tomaron hipoventilación ni enfermedad intersticial para sacar estos datos. Y ellos confirmaron el diagnóstico de hipertensión pulmonar grupo 3, lógicamente, por pruebas de función pulmonar, por cateterismo cardíaco, por angiotac, y definieron la hipertensión pulmonar, como esto fue en el 2013, pues teníamos la definición antigua, como de leve a moderada, aquella que tenía una presión de arteria pulmonar entre 25 y 40 milímetros de mercurio, y la EPOC asociada a hipertensión pulmonar severa era el que tenía una presión de arteria pulmonar mayor de 40, acompañado de un volumen expirado forzado, un segundo, y sobre capacidad vital forzada por broncodilatador menor del 70%. Entonces, como vemos, en la parte inferior se tomaron solamente 101 pacientes. De estos 101 pacientes, 59 tenían hipertensión pulmonar severa, 42 tenían hipertensión pulmonar de leve a moderada. Estas fueron las características basales de los grupos. Como vemos, la edad era muy homogénea entre los dos grupos, 60 y 70 años. Y algo para que llama la atención aquí, perdón, es la exposición a tabaco. Los pacientes con hipertensión pulmonar severa se asociaron a que fueron durante más tiempo fumadores, ¿sí? Pero los pacientes de hipertensión leve a moderada fumaban más tabacos o más cantidad de cajas de tabaco por año. En cuanto a las comorbilidades, eran muy homogéneas, y estas eran las características basales en cuanto a la limitación del ejercicio y la clase funcional. Los pacientes, lógicamente, que estaban en clase en hipertensión pulmonar severa tenían una clase funcional 4 de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, y la distancia recorrida en metros. Miren que los pacientes de hipertensión pulmonar severa solamente recorrían 40 metros, versus los de la hipertensión leve a moderada, que hacían 140 metros. En cuanto a la parte de gasimetría arterial, hubo diferencias en cuanto a la PCO2, que llama la atención, y te lo vamos a explicar un poco en la fisiopatología, que mire que los pacientes de hipertensión pulmonar severa tenían mejor CO2 que los de hipertensión pulmonar leve a moderada. Estas son las características basales hemodinámicas de esos 101 pacientes. Entonces, la presión arterial media de los pacientes que tenían hipertensión pulmonar leve a moderada era de 32 más o menos 5, y la hipertensión pulmonar severa era de 49 más o menos 8. También la cuña era prácticamente normal en los dos grupos, de 13 y 12 respectivamente en leve y severo. Y la resistencia, miren la resistencia, ¿sí? La resistencia del grupo leve, la resistencia vascular pulmonar era de 303, y del grupo severo de 755. Eso le da, mejor dicho, casi más de 10 Wood. Y la parte de la espirometría, algo también que nos llama la atención y es para tener en cuenta, es que la parte espirométrica no estaba tan alterada, o uno lo esperaba que se encontrara más alterada en los pacientes con hipertensión pulmonar severa. Sí, pero por el FEV1 predicho era de 65, o sea, era mejor que ni en los de la hipertensión leve, moderada, severa, y la relación de capacidad vital forzada también era prácticamente mejor en el paciente que tenía hipertensión pulmonar severa que tenía hipertensión pulmonar leve. Entonces, ¿qué nos enseñó este estudio? Y esto es lo que pues
tenemos que, como de este artículo, tomar en cuenta. Esto voy a mostrarles todos los Core Explorer y se van a dar cuenta todas las causas o los pacientes que más fallecieron en los dos grupos. Como vemos, los pacientes mayores de 73 años, a cabo de los 9 años, eran los que más fallecieron, al igual que los pacientes que tenían una difusión de CO2 menor del 27% del valor predicho. Los pacientes que tenían una saturación venosa mayor menor de 65 también tuvieron menos supervivencia a lo largo de los 9 años, y los pacientes que tenían clase funcional severa también estaban asociados a mayor mortalidad. Este es el área bajo la curva de la presión de arteria media para diagnosticar la hipertensión pulmonar, un área bajo la curva de 0.73 aceptable, pero ya acordémonos que estaba con la presión era de 25 milímetros de mercurio. Eso le da una sensibilidad como 80% y una especificidad de aproximadamente 60%. Y el forest plot que les estoy mostrando a la izquierda de la pantalla nos muestra la mortalidad asociada a la severidad de las presiones arteriales medias de la arteria pulmonar. Lógicamente, los pacientes que tenían presión arterial media mayor de 40 fallecieron más que los pacientes que tenían presión arterial media entre 25 y 39. Este fue el tratamiento que se le dio a los dos grupos. En cuanto a la parte de tratamiento de la POC, como vemos, fue muy equitativa entre los dos grupos, leve y severo. Pero concentrémonos un poquito en cuanto a la terapia para hipertensión pulmonar, que es la parte inferior de la tabla. Los pacientes que no recibieron tratamiento en el grupo hipertensión leve fueron 83%, y los que recibieron tratamiento oral, el total del tratamiento fueron aproximadamente casi 17% en el grupo leve. Oral monoterapia era que daban un inhibidor de la fosfodiesterasa o un antagonista de los receptores de endotelina. Oral combinada era que podían dar o daban cualquiera de los dos fármacos, pero digamos en el leve pues no utilizaron la combinada. El prostanoide de monoterapia era que le daban inhalado iloprostol, y prostanoide combinado era que daban normalmente iloprost inhalado asociados a un inhibidor de la fosfodiesterasa o a un antagonista de los receptores de endotelina. Entonces, a diferencia de los pacientes con hipertensión pulmonar severa, aproximadamente el 64% de los pacientes, lógicamente, recibió tratamiento para hipertensión pulmonar. Entonces, cuando comparamos los pacientes de la hipertensión pulmonar severa que recibieron tratamiento, que eran 43 pacientes, versus los 16 pacientes que no recibieron tratamiento, miren la gráfica, el forest plot, perdón, la mortalidad a los 9 años no hubo diferencia significativamente. Pero al cuarto o quinto año pareciera que los pacientes que no recibieron tratamiento de hipertensión pulmonar tuvieron una mayor supervivencia. Pero cuando comparamos los pacientes que recibieron terapia de hipertensión pulmonar en el grupo severo y se compara los que respondieron al tratamiento de hipertensión pulmonar con los que no respondieron, miremos el forest de la izquierda, nos muestra que la mortalidad era mucho menor en los grupos que respondían a la terapia. Entonces, las conclusiones de este estudio. Importante señalar la tasa de mortalidad, sobre todo en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar severa, se nos pueden morir más, los pacientes que son mayores de 73 años, los pacientes que tienen una clase funcional 4, los pacientes que tienen una saturación venosa menor de 65, ese tipo de pacientes son los que se nos pueden complicar en la unidad de cuidados intensivos. Y lo otro que nos llama la atención es que puede haber un subgrupo de hipertensión pulmonar asociada a la EPOC que puede responder al tratamiento de hipertensión pulmonar, y eso es lo que como que debemos buscar, ¿sí? Y vamos a hablar más ahí. Entonces, concentrándonos un poco en la fisiopatología, esta gráfica nos muestra al lado derecho de la pantalla el ventrículo derecho y al lado izquierdo la aurícula izquierda, o sea, nos ilustra como la circulación pulmonar. Y nos muestra como que de los sitios donde se dan como los tipos de hipertensión pulmonar, por ejemplo, el TEP se da sobre todo en la arteria pulmonar y en la muscular propia de la arteria pulmonar. Como nos vamos a concentrar en hipertensión pulmonar grupo 3, esto se puede dar por hipoxia, que ya lo voy a explicar, acidemia, disfunción endotelial y policitemia. Además de disfunción del parénquima, es decir, la hipertensión pulmonar tipo 3, sobre todo se da en la arteria, en la muscular propia de la arteria pulmonar, en la arteriora y en el capilar, donde se van a dar los cambios de hipertensión pulmonar del grupo 3. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales la EPOC produce aumento de la resistencia vascular y nos va a llevar a hipertensión pulmonar?
Entonces vamos a tener la hipoxia, la acidosis y la destrucción del lecho vascular. La más importante es la hipoxia, es la que nos va a llevar al aumento de la hipertensión pulmonar. ¿Y por qué nos lleva a hipertensión pulmonar? Porque la hipoxia nos va a producir una vasoconstricción pulmonar hipóxica, que es esa redistribución de flujo o de sangre de áreas no ventiladas a las zonas ventiladas. Y lógicamente esto va a aumentar el flujo en esas zonas y nos va a aumentar la resistencia vascular pulmonar. Y la hipoxia crónica nos va a llevar a una remodelación de la vasculatura pulmonar, es decir, se nos va a engrosar el endotelio y la parte neuromuscular del endotelio y va a producir esa hipertensión pulmonar que prácticamente es donde convergen como todos los tipos de hipertensión pulmonar en el crecimiento del endotelio. En cuanto a la acidosis, esto no, o sea, se cree que la hipertensión pulmonar dada por la acidosis es porque la acidosis nos va a producir un aumento del flujo sanguíneo y esto nos va a aumentar la presión de la arteria pulmonar media, pero no se sabe muy bien cómo produce aumento de la resistencia vascular pulmonar, ¿sí? Además de que, como les mostré el estudio del Aspire, no todos los pacientes con hipertensión pulmonar son hipercámnicos. Entonces, esto es algo que no nos cuadra muy bien en cuanto a la causa de que esto lleva a la resistencia vascular pulmonar. En la destrucción del lecho vascular, esto es importante porque como el EPOC produce destrucción del parénquima, no solamente se destruye el parénquima, también se va a destruir estos vasos sanguíneos y se va a ver ese remodelado del vaso sanguíneo que nos va a producir aumento de la resistencia vascular pulmonar. En cuanto a los otros mecanismos, no menos importantes, pero son menos frecuentes que nos producen aumento de la resistencia vascular, tenemos las comorbilidades, el paciente obeso, el paciente con síndrome de apnea obstructiva del sueño, pues va a producir una hipoxia crónica que nos va a llevar a aumento de la resistencia vascular pulmonar, como ya lo expliqué. Los factores genéticos, el paciente que tiene deficiencia de la alfa-1 antitripsina y el óxido nítrico sintetasa, pues también va a estar afectado y va a llevar a aumento de la resistencia vascular pulmonar. Los pacientes con policitemia no se sabe la causa, pero pues se relaciona, se cree pues que todos los pacientes con EPOC, la manera de compensar su hipoxia es con policitemia, entonces se cree que esa es una relación, más no se sabe cuál es la causa que ya aumenta la resistencia muscular y la disfunción endotelial, pues que están afectadas las tres vías que conocemos como la hipertensión pulmonar tipo 1, la endotelina, la prostaglandina y la del óxido nítrico. Por eso se cree que hay una hipertensión pulmonar del grupo 3 que puede o que responde como el manejo de la hipertensión pulmonar tipo 1. Entonces, les explico la hipertensión. Esta es como la gráfica que resume lo que les acabé de decir. Entonces, en la parte superior de la gráfica vemos la causa que nos va a llevar a hipertensión pulmonar, como es el polimorfismo genético o la exposición a ambientales. Si nos vamos hacia el lado derecho de la pantalla, estas dos cosas pueden llevar a la destrucción del parénquima, que es lo que conocemos comúnmente pues, del paciente LEPOC, que va a tener una obstrucción de y una obstrucción o un aumento de la resistencia de la vía aérea, que va a tener una hiperinsuflación pulmonar y va a producir una destrucción de la vasculatura pulmonar. Estas tres causas por sí solas van a llevar a la hipoxia, que como les comenté es la causa principal de hipertensión pulmonar. Y la destrucción de la vasculatura pulmonar por sí sola va a llevar a un aumento de la resistencia vascular pulmonar que nos va a llevar a hipertensión pulmonar. Si nos vamos hacia el lado de la izquierda, se va por la vía de la inflamación. Entonces, va a haber dos vías. Una, la disfunción endotelial, como ya les comenté, la del óxido nítrico, la de las prostaglandinas y la de los receptores de endotelina, que también nos puede llevar a hipoxia y a su vez a incremento de la resistencia vascular pulmonar. Y la remodelación vascular pulmonar, que por sí sola nos lleva a un aumento de la resistencia vascular pulmonar, pero también esto favorece la hipoxia. Esto es lo que le comentaba de la EPOC, la enfermedad intersticial difusa, y lo que vemos en la gráfica de arriba a la derecha, la CFPE, es la enfermedad pulmonar combinada, o sea que hay pacientes que pueden tener tanto enfisema como fibrosis pulmonar. Entonces, la causa de esto es que va a llevar una remodelación de la vía aérea y del parénquima, y esto nos va a aumentar, como vemos en la parte inferior de la gráfica, una remodelación de los vasos como se agranda el endotelio vascular, y esto es lo que nos va a llevar probablemente a hipertensión pulmonar. Entonces, como les acabé de comentar, hay como un tipo de hipertensión pulmonar que pareciera responder al tratamiento, y eso es lo que pues se está buscando cuál es ese tipo de hipertensión pulmonar. Entonces se habla de que parece que hay una EPOC asociada a hipertensión pulmonar que tiene un fenotipo vascular pulmonar, así se llama. Entonces, ¿cuál es este fenotipo de vascular pulmonar? Es aquel paciente que tiene un EPOC, que probablemente no es un EPOC tan severo, un EPOC leve, y que está asociado a una hipertensión pulmonar severa.
Entonces, ¿cuándo sospechamos nosotros que este paciente tiene una hipertensión pulmonar del tipo de fenotipo vascular pulmonar? Cuando tiene una hipertensión precapilar muy severa, cuando tiene una moderada o leve limitación al flujo, cuando no hay o hay muy leve hipercapnia, cuando la difusión de CO2 está muy disminuida y cuando hay una limitación al ejercicio, pero pues de predominio lógicamente circulatorio y no pulmonar. Entonces, esta gráfica nos muestra como lo que puede pasar, lo que nos podemos encontrar con los pacientes con EPOC y lógicamente con este fenotipo. A la izquierda de la pantalla vamos a encontrar el paciente con EPOC sin hipertensión pulmonar. ¿Cómo podemos diferenciar este paciente? Ese paciente que va a tener probablemente una obstrucción severa de la vía aérea, pero probablemente su enfermedad vascular no es tan severa, es decir, va a tener unas presiones arteriales medias, probablemente aceptables de la arteria pulmonar. A este tipo de paciente, lógicamente, no se le va a dar terapia para hipertensión pulmonar. Vamos a tener este paciente con EPOC, que sí va a tener una hipertensión pulmonar leve, que este puede ser un poquito que nos empecemos ya a confundir, que es este tipo de paciente que va a tener una obstrucción moderada del flujo de la vía aérea y que probablemente ya tenga algo de obstrucción o algo de enfermedad vascular pulmonar y lógicamente las presiones de arteriales medias pulmonares sean más altas. Este tipo de paciente no requiere tratamiento para hipertensión pulmonar y lo que hay que hacer es ajustar el tratamiento de su enfermedad pulmonar. Pero podemos encontrarnos también con el paciente que tiene hipertensión pulmonar, que es el fenotipo vascular pulmonar, y que probablemente tenga una muy leve o moderada obstrucción de la vía aérea. Entonces, la guía recomienda que este tipo de paciente es el que debe ir a centros de experiencia de manejo de hipertensión pulmonar y de acuerdo como al centro se decide si se le da o no se le da manejo para hipertensión pulmonar. Y lógicamente vamos a tener el paciente de la hipertensión pulmonar, por decirlo así, posisora, que es el paciente que tiene una enfermedad vascular severa y probablemente no tenga limitación de flujo pulmonar, ni vaya a tener enfermedad estructural pulmonar que se va a asociar con un tipo de hipertensión pulmonar probablemente de otro grupo. Entonces, esto en cuanto a la fisiopatología. Entonces, siguiendo con los síntomas, todo pues lo hemos hablado y lo han hablado ya mis compañeros, vamos a encontrar síntomas leves hasta tempranos y tardíos. Los síntomas tempranos vamos a tener la disnea que lógicamente empeora con el ejercicio, las palpitaciones, la hemoptisis. Vamos a tener ganancia de peso por la retención de líquidos cuando estamos en estados avanzados. Y los síntomas severos son los síntomas pues, que son muy raros, pero están asociados con hipertensión pulmonar, que es el paciente que tiene sibilancias, tos, probablemente tengan atelectasias, infecciones pulmonares a repetición, ¿sí? Y puede tener hasta hiponía por la compresión del nervio laríngeo recurrente. Y en cuanto a los síntomas más importantes o los que tenemos que tener muy en cuenta es esa disnea que progresa por fuera de la enfermedad pulmonar, es decir, ese paciente que normalmente le dice, no, doctor, yo normalmente subía 2 tramos de escalera y me fatigaba, pero siempre lo podía hacer. Y de hace 8 días el paciente tiene una clase funcional tipo 4, es decir, solamente con vestirse el paciente se fatiga y el paciente probablemente no tenga una exacerbación pulmonar. Entonces, ese tipo de paciente tenemos que sospechar de que tenga una hipertensión pulmonar. Ese tipo de paciente que tiene signos de insuficiencia del ventrículo derecho, como lo hemos visto acá, el paciente con M inferiores, que tiene ascitis, que tiene reflujo hepatoyugular, que tiene congestión venosa yugular, tenemos que sospechar de hipertensión pulmonar. El paciente que tiene una difusión severa del CO2 y lógicamente este tipo de paciente que le vamos a hacer imágenes y que las imágenes nos pueden sugerir que tiene una fibrosis pulmonar y que tiene estos síntomas, pues también tenemos que sospechar la hipertensión pulmonar. Entonces, en cuanto al diagnóstico de hipertensión pulmonar, pues los síntomas más importantes sobre todo es la disnea del esfuerzo, que empeora, que no es la disnea que el paciente normalmente venía presentando con su EPOC, esos signos de falla derecha que ya los comenté, un paciente que tiene un BNP elevado, ¿sí? Y que tiene una intensidad del segundo río aumentada. A ese tipo de pacientes, lógicamente, le vamos a tener que hacer los exámenes pulmonares. Sí o sí tenemos que hacerle espirometría, gases arteriales, difusión de CO2, caminata de los 6 minutos. O sea, a ese paciente tenemos que hacerle sí o sí esos exámenes. De acuerdo a esos exámenes y a las imágenes, probablemente le pedimos el ecocardiograma. Y como ya lo hemos hablado, el ecocardiograma tiene signos específicos que nos van a dar la probabilidad de hipertensión pulmonar, como es el área del ventrículo derecho sobre el izquierdo mayor a 1, como es la relación taxe-presión de arteria sistólica pulmonar menor de 0,5, como es la velocidad del tracto de salida
del ventrículo derecho menor de 105 y la velocidad de la tricuspidia mayor de 2.8 metros por segundo. Entonces, de acuerdo a esto, nos van a decir si hay una alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Entonces, en cuanto a la auscultación del segundo río, algo semiológico, pero que no es menos importante, es que está este método del doctor Bowles que dice que, de acuerdo a cuando auscultemos la intensidad del segundo río, nos puede predecir la hipertensión arterial sistólica de pulmonar. Es decir, entre más abajo lo encontremos con línea paraesternar izquierda, más alta va a tener su presión arterial sistólica, que puede ser hasta el quinto espacio intercostal, hasta de 65 milímetros de mercurio la presión de la arteria pulmonar sistólica. Y la escala de Bowles, que es una escala que nos predice la idea o la fatiga más bien al ejercicio. Es una encuesta que realiza el propio paciente a un ejercicio. Entonces también nos puede predecir qué tanto es tan severa la disnea y nos sirve como para control clínico, qué tanto ha respondido o no al tratamiento del paciente. Entonces, en cuanto a las imágenes, es difícil, tenemos que tener en cuenta que podemos encontrar tanto EPOC como fibrosis pulmonar. Entonces, por esto traigo a cotación estas imágenes para que pues tenemos que fijarnos sobre todo el paciente con EPOC. En la tomografía lo que vamos a encontrar es atenuación del parénquima pulmonar, o sea, zona muy negra, muy radiopaca, ¿sí? Y vamos a encontrar también signos de enfisema, que es lo que señala la flecha. Este paciente, pues lógicamente lo tenemos que catalogar como que tiene una EPOC ya con signos de enfisema. Y tenemos la fibrosis pulmonar y la linfagioliomatosis. La imagen de la derecha es una linfagioliomatosis. ¿Y cómo podemos diferenciarlo de la hipertensión pulmonar? Como vemos, estos son quistes, no son bulas, y en medio de los quistes, sí, va a haber parénquima pulmonar. Esa es una de las maneras de distinguirlo con fibrosis pulmonar. Y lo otro es que normalmente la fibrosis pulmonar afecta es la base y las periferias del pulmón. La linfagioliomatosis afecta sobre todo la parte central del parénquima, ¿sí? Entonces, algo para tener en cuenta. Y en la gráfica de la izquierda, la que les estoy señalando aquí, podemos observar una fibrosis pulmonar. Y mire lo que les digo de la parte de la fibrosis aquí en el red de panal de abejas. Aquí al lado de cada enfisema o de cada bula, no observamos parénquima pulmonar. Entonces, esa es una de las maneras de poder distinguir entre la linfagioliomatosis y la fibrosis pulmonar. ¿Qué tenemos que hacer estas imágenes para sospechar de que el paciente tenga una hipertensión pulmonar asociada a enfermedad pulmonar? Entonces, ¿qué nos dice la guía en cuanto al diagnóstico de hipertensión pulmonar? Entonces, lógicamente el paciente que tiene una hipertensión pulmonar y que tiene síntomas de que ha empeorado su disnea, que tiene factores de riesgo para hipertensión pulmonar, aquel paciente que se le ha descartado la hipertensión pulmonar de origen lógicamente tromboembólico y que requiere, o ha empeorado su enfermedad, requiere mayor oxígeno, y que lógicamente al examen físico vamos a tener signos que nos van a sugerir hipertensión pulmonar, como la intensidad del segundo río, la congestión ventricular derecha. A ese paciente le tenemos que hacer los exámenes pulmonares, aparte de un electrocardiograma. Entre los exámenes pulmonares ya les comenté el BNP, los gases arteriales, la espirometría, la distinción de CO2. Si esto nos aumenta la probabilidad del diagnóstico, lo sospechamos del diagnóstico, tenemos que sí o sí pedirle ecocardiograma. Y el ecocardiograma, pues lógicamente nos va a dar una probabilidad, y de acuerdo a esto, miramos si hay que hacerle hay que hacerle la angiota pulmonar al paciente si el ecocardiograma nos da signos de probabilidad de hipertensión pulmonar. Entonces le hacemos el angiotac, ¿sí? O una angioresonancia cardíaca también dice la guía. De acuerdo a la angiota, pues vamos a descartar que sea una hipertensión pulmonar del grupo 4, ¿sí? Y si la angiota también no sale el paciente con enfisema, fibrosis pulmonar, probablemente no sea una hipertensión pulmonar del grupo 3, sino sea una hipertensión pulmonar de otro grupo, probablemente el grupo 1, ¿sí? Si confirmamos que el paciente tiene hipertensión pulmonar, entonces hacemos el diagnóstico de hipertensión pulmonar y de acuerdo a la hemodinamia del paciente es la que nos va a definir si es hipertensión pulmonar y lógicamente también a la clínica, moderado o severa. Entonces, por eso en cuanto a la parte inferior dice el diagnóstico, si es alta probabilidad del grupo 3, tiene que referirse a cateterismo cardíaco. ¿Sí? Entonces, ¿a qué paciente le hacemos cateterismo cardíaco? Bueno, lógicamente aquel paciente que tengamos alta sospecha de hipertensión pulmonar tiene que tener cateterismo cardíaco derecho. Aquel paciente que vamos a hacer una evaluación pronóstica, es decir, el paciente que
se beneficia de mayores tratamientos, ¿sí? Al paciente que le vamos a hacer seguimiento clínico y al paciente que va a requerir una evaluación preoperatoria si va a ser llevado a trasplante pulmonar. Entonces, ¿cómo definimos actualmente la hipertensión pulmonar del grupo 3? Entonces, podemos tener una EPOC sin hipertensión pulmonar, que es aquel paciente que tiene una presión arterial pulmonar media menor de 21 milímetros de mercurio y una resistencia vascular pulmonar menor de 3 Wood. El paciente con EPOC con hipertensión pulmonar que tiene una presión arterial media entre 21 y 24 milímetros de mercurio con una resistencia vascular pulmonar mayor de 3 Wood. Y el paciente que tiene hipertensión pulmonar severa es aquel que tiene una presión de arteria pulmonar mayor de 35 milímetros de mercurio con una resistencia vascular mayor de 5 Wood o un índice cardíaco menor de 2 litros. Entonces, ya para finalizar, vamos a empezar a hablar del tratamiento y vamos a discutir un poquito acá el tratamiento. El primer estudio que les traigo es un estudio publicado en The Lancet en el 2002, en el cual se tomaron pacientes con hipertensión pulmonar secundaria a fibrosis pulmonar, un estudio muy pequeño, aleatorizado, controlado, en el cual se aleatorizaron 16 pacientes. Los 16 pacientes recibieron óxido nítrico inhalado de 10 a 20 partes por millón. ¿Sí? De esos 16 pacientes, 8 recibieron epoprostenol en infusión a una dosis de 8 nanogramos kilo minuto y 8 pacientes recibieron sildenafil. Estas son las características basales de los pacientes. Como era la presión arterial media era mayor en el grupo del sildenafil versus el epoprostenol, y miren la resistencia vascular pulmonar también como demasiado alta en los dos grupos, lógicamente mayor en el grupo del sildenafil. Entonces, ¿qué medían ellos? Ellos medían primero el chun en los pacientes, el CO2, la mejoría en la presión arterial de oxígeno y los cambios en la resistencia vascular. Entonces, en cuanto al chun, podemos observar que el grupo del sildenafil presentó menos chun que los pacientes con epoprostenol y el desequilibrio, la disminución de la ventilación perfusión, los pacientes que recibieron sildenafil, ninguno tuvo disminución de la ventilación perfusión. En cuanto a los cambios de la PO2, como vemos en la gráfica de la derecha, los pacientes que recibieron sildenafil tuvieron una mejoría en cuanto a la PO2 versus los pacientes que recibieron epoprostenol, y en cuanto a la resistencia, los pacientes que recibieron sildenafil tuvieron una disminución de la resistencia en comparación a estos pacientes fueron los que recibieron epoprostenol. Entonces, de acuerdo a este estudio, pareciera que el sildenafil a este tipo de pacientes con hipertensión pulmonar severa, ¿sí? Porque como vemos la presión arterial media eran de 40, esas resistencias eran altísimas, de más de 12 Wood, pareciera que le sirviera el sildenafil, pero pues un estudio muy pequeño. Este otro estudio fue publicado en el sexto consenso y es como tal un estudio aleatorizado, controlado, doble ciego, realizado durante 3 meses, donde la hipótesis era si el sildenafil mejoraba los resultados de rehabilitación pulmonar y tolerancia al ejercicio en los pacientes que tenían hipertensión pulmonar asociados al EPOC. Entonces, esto es un estudio controlado contra placebo, es decir, a los pacientes de intervención se dieron sildenafil cada 8 horas y el grupo placebo pues se le administró un placebo. Aparte, los dos grupos tuvieron una rehabilitación pulmonar, la misma rehabilitación pulmonar. 24 pacientes completaron el estudio del sildenafil y 27 pacientes en el grupo del placebo. Estas son la parte de la espirometría. Como vemos, los grupos del sildenafil y el placebo no hubo diferencias estadísticamente o diferencias significativas. Y en cuanto a las presiones de la arteria media pulmonar y la tolerancia al ejercicio, prácticamente eran muy homogéneas los dos grupos. La medida de la respuesta, como les comenté, era la tolerancia al ejercicio, ¿sí? Es decir, la caminata de los 6 minutos, y sobre todo que el paciente tuviera una mejoría clínica, es decir, esto se midió por el cuestionario de George, de cuestionario que nos mide la INN. Y como vemos, en cuanto al sildenafil y el placebo, no hubo diferencia significativa, o sea, pareciera que el sildenafil en cuanto a la mejora del ejercicio y la mejoría sintomática en ese tipo de pacientes no tuviera una buena respuesta. Este otro estudio fue un estudio publicado en New England en el 2010,
Fue un estudio controlado, aleatorizado en 2 periodos. El primer periodo de 12 semanas, en el cual se comparó sildenafil versus placebo, y el segundo periodo, otras 12 semanas, para evaluar todos los pacientes que recibían sildenafil. En total fueron 180 pacientes aleatorizados. La hipótesis era que si el tratamiento con sildenafil en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial podía mejorar la caminata a los 6 minutos, la disnea y la calidad de vida en los pacientes con fibrosis pulmonar. Estos pacientes recibieron 20 miligramos de sildenafil cada 8 horas versus el placebo. En el grupo del sildenafil fue 89 pacientes y el placebo 91 pacientes. Como vemos en esta tabla, los pacientes, sobre todo que mejoraron en cuanto al cuestionario de disnea, los pacientes con sildenafil mejoraron en cuanto a este cuestionario, ¿sí? También hubo un gradiente de presión alveolar arterial que fue mejor en el grupo del sildenafil, pero cuando miramos el análisis de la caminata de los 6 minutos, la mejoría se tomaba si mejoraba más del 20%. ¿Sí? Los del grupo del sildenafil mejoraron 10% versus los del placebo 6%. O sea, no se cumplió como tal uno de los objetivos primarios. Entonces, las conclusiones de este estudio es que, pues, lógicamente no se cumplió con todos los resultados primarios, no se pudo establecer la eficacia del sildenafil como tal en fibrosis pulmonar, y sí se pudo mejorar, que tuvo una mejoría sintomática. Entonces, en cuanto al sildenafil, estamos ahí como que lo que les comenté al principio, pareciera que en cierto tipo de pacientes pudiera funcionar. Este fue el estudio del ambrisentan, un estudio publicado en el 2014. Se realizó un estudio controlado, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, placebo controlado entre el 2009 y 2010, 494 pacientes que tenían fibrosis pulmonar y que lógicamente el grupo de intervención recibió ambrisentan de 5 miligramos y se fue titulando hasta 10 miligramos día durante 2 semanas, versus un grupo placebo. Lo que se iba a evaluar era la progresión de la enfermedad y cómo evaluaban la progresión de la enfermedad o cómo la definían como una mortalidad por cualquier causa, una hospitalización de causa hospital entre causa respiratoria, una disminución de clase funcional mayor del 10% en la capacidad vital forzada y una disminución de la difusión de CO2 mayor del 15%. Como vemos en la gráfica, la línea punteada es el ambrisentan. En cuanto a los eventos y progresión de la disnea, fue estadísticamente significativa, es decir, empeoró la disnea y el ambrisentan. En cuanto a los eventos de hospitalización pulmonar, el ambrisentan fue también estadísticamente mayor, es decir, empeoró o aumentó los riesgos de hospitalización de origen pulmonar. En cuanto a los eventos de hospitalización, lo que les comenté también fue estadísticamente significativa. En cuanto a la mortalidad, fue mayor en el grupo de ambrisentan, aunque la mortalidad no fue estadísticamente significativa. Pero pues con estos resultados el estudio fue finalizado tempranamente. Es decir, el ambrisentan aumenta, como vemos acá, los riesgos de progresión pulmonar, deteriora la función pulmonar y aumenta la hospitalización de los pacientes de origen respiratorio. Entonces, esa fue la causa por lo que se detuvo este estudio. El RIOS igual, este fue un estudio publicado en The Lancet en el 2014, fue un estudio controlado, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, placebo controlado entre el 2014 y 2015. 147 pacientes fueron aleatorizados. El objetivo era evaluar la efectividad del RIOS igual mediante cualquier causa de mortalidad, disminución de la caminata de los 6 minutos y cambio en la clase funcional de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. El grupo de intervención recibió RIOS igual de 0.5 miligramos 3 veces al día durante 16 semanas y fueron 73 pacientes, lógicamente de acuerdo a la tolerancia, y el grupo placebo 74 pacientes. Este estudio también fue determinado porque los pacientes con RIOS igual presentaron más eventos adversos. En cuanto a la caminata de los 6 minutos, la línea roja del RIOS igual tuvo una mejoría, pero no fue estadísticamente significativa, ¿sí? Y en cuanto a los eventos adversos, los eventos adversos, como vemos aquí en la parte superior, fueron mayores en el grupo RIOS igual y en la etapa inicial del estudio también, o en la fase media del estudio, perdón, la mortalidad, aunque no fue estadísticamente significativa, fue mayor también en el grupo de RIOS igual. Entonces, el RIOS igual para hipertensión pulmonar del grupo 3 tampoco se utiliza. Entonces llegamos al último estudio, con este terminamos. Este es el estudio del teprocinil para hipertensión pulmonar en los pacientes con enfermedad intersticial severa. Es un estudio reciente publicado en el 2021, un estudio controlado, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, placebo controlado de 16 semanas, de 326 pacientes fueron aleatorizados. El objetivo era evaluar
el cambio en los dos grupos en cuanto a la caminata de los 6 minutos, ¿sí? Además de los cambios del PET natriurético terminal. Al grupo de intervención se le dio teprostinil 0.6 microgramos por mililitro y en la presentación inhalado por un nebulizador ultrasónico de liberación por pulsos en respiración de aproximadamente de 3 a 12 respiraciones, 4 veces al día. Es decir, el paciente se inhalaba aproximadamente 18 a 74 microgramos por sesión y lo tenía que hacer 4 veces al día. Dependía de qué, pues de si lo toleraban. Normalmente en la primera semana estos pacientes del grupo de intervención, pues lógicamente estaban hospitalizados para hacerles el seguimiento. El teprostinil nos mejora la resistencia vascular pulmonar, pero no solamente eso, nos disminuye la resistencia arterial sistémica, entonces nos puede producir hipotensión y este era el riesgo de estos pacientes. El grupo control, pues se le inhalaba un placebo. La conclusión fue que el teprostinil se asoció con mejoría del ejercicio evaluado por la caminata de los 6 minutos. Además, se asoció a menos eventos adversos y reducción del PET natriurético terminal. Estas fueron las características basales. Como vemos, el grupo de placebo, lo único que llama la atención era que tuvo pacientes mayores de 60 a 80 años, ¿sí? También tuvo presencia de latinos, aproximadamente el 7% de los pacientes que recibieron teprostinil eran latinos versus el placebo que fueron 16. Y en cuanto a los resultados, esto fue la caminata de los 6 minutos. A los pacientes les mejoró del teprostinil, le mejoró aproximadamente 20 metros la caminata de los 6 minutos y los pacientes que recibieron placebo más bien disminuyó 10 metros la caminata de los 6 minutos. Este es el resultado primario y secundario. Como vemos en la parte superior, el endpoint, la caminata, lo que les dije, mejoró en el teprostinil inhalado 21 metros versus la disminución de 10 metros en los pacientes con placebo, ¿sí? Y en cuanto al PET natriurético auricular, disminuyó el 15% en el grupo que recibieron teprostinil y en el grupo placebo aumentó 40% el PET natriurético. Entonces pareciera que el teprostinil fuera como el medicamento de elección. Sin embargo, en un estudio recientemente publicado, el teprostinil nuevamente está autorizado en la FDA para los pacientes del grupo 1 y pues toca esperar además el seguimiento de estos pacientes si presentan o no eventos adversos. Entonces, en cuanto a las conclusiones, como ya lo hemos dicho, el diagnóstico de hipertensión pulmonar es un grupo que requiere un trabajo multidisciplinario, cardiólogo, neumólogo, intensivista, ¿sí? Recordar siempre la fisiopatología para poder definir el tipo de hipertensión pulmonar. Los pacientes que tienen EPOC severo, que tienen hipertensión pulmonar, probablemente le vamos a ir a acordarnos que no requieren tratamiento para la hipertensión pulmonar, lo que requieren es compensarle su patología pulmonar. Realizar siempre las pruebas de función pulmonar, o sea, sí o sí, un paciente que sospechemos de hipertensión pulmonar, tenemos que hacer las pruebas de función pulmonar. Tener presente que los pacientes con hipertensión pulmonar requieren más estudios en cuanto al tratamiento, y en los centros especializados esta decisión es por un grupo especializado, como les comenté, de cardiólogo, neumólogo, intensivista, para definir si los pacientes o no se accesan a tratamiento. Tener presente que el ambrisentan y el riociguat no se utilizan en hipertensión pulmonar de grupo 3, que el sildenafil hay experiencias y hay grupos pequeños en centros de experiencias donde definen utilizar los pacientes con hipertensión pulmonar, pero son selectivamente seleccionados, pero no hay un estudio ni se ha podido conocer cuáles son específicamente los pacientes que responden. Y pues que el teprostinil parece ser el medicamento con gran reconocimiento en este grupo, sin embargo, pues lógicamente faltan más estudios. Muchísimas gracias. Ya han abierto los micrófonos ante una pregunta, duda. Bueno, muy bien, Daniel Alexis, muy buena revisión, te felicito, muy bien hecho. Yo estoy viendo a ver acá quién levanta la mano. Yo no sé, ¿ustedes están en el salón? ¿Alguien de ahí del salón quiere hacer alguna pregunta o alguna observación mientras la gente, el público levanta la mano? ¿Cómo? Se corta un poquito, Daniel. Aquí dentro del público no veo a nadie con profe, sí. ¿Aló? Sí. No, profe, Adelante. lo que pasa es que me toca conectarme, estoy haciéndolo en estos momentos. Profe, no, bueno, dale. muy bien. Dani hizo una muy buena revisión pues de la evidencia actual y de cómo estamos manejando
tanto ambulatoriamente como intrahospitalariamente, los pacientes con hipertensión pulmonar del tipo 3. Lo que hemos discutido casi que todas las revisiones es que esto es un reto principalmente diagnóstico. Muy probablemente desde el reto terapéutico es un ensayo-error, probar si funciona o no. Lo complejo de esta situación es tener la capacidad de discernir en qué tipo de hipertensión tiene este paciente, y como también lo hemos discutido, sabemos que hasta el 40% del diagnóstico de estos pacientes puede ser una hipertensión combinada, o sea, puede tener una y puede tener otra. Eso nos vuelve, pues nos ata un poco las manos, porque si uno comienza a revisar, todos los tratamientos están dados para el tipo 1, pero cuando uno comienza a revisar los otros tipos de hipertensión pulmonar, se va dando cuenta que va a tener que ir tachando tratamientos posibles. Y no solo tachándolos porque no sirven, sino porque pueden hacer daño, ¿cierto? Quizá entonces cuando usted tiene entonces un paciente con hipertensión tipo 1 que combina esto con una hipertensión tipo 2 o tipo 3, entonces ya usted dice, mire, no sirve el epoprostenol, no sirve el ambrisertán, no sirve el que, entonces está quedando uno sin armamento terapéutico para poderlos tratar. Esto no es una cosa para desincentivar el tratamiento, sino para ser más acuciosos en el diagnóstico y manejo, porque eso significa que si algo le hace daño al paciente, nuestra regla o nuestra premisa como médicos es primero no hagamos daño antes que cualquier cosa. Eso entonces es como la reflexión. Dani lo hizo muy bien y lo mostró muy claramente de lo que estamos haciendo y de lo que debemos hacer en cada uno de los, como en la aproximación diagnóstica. Sí, señor, estoy de acuerdo, Antonio. Muy bien. No sé si alguien más quiere dar otra observación, alguna pregunta, alguno de los compañeros que están ahí en el salón con ustedes. Doctora Tortuga. Hola, sí, señor. Hola, Cristian. Hola, Cristian. Sí, claro, adelante, por favor, dale. Lo más importante cada vez que revisamos la hipertensión pulmonar es que se debe hacer todo el abordaje diagnóstico desde el principio, ¿cierto? Sin dejar atrás, pues, como las otras etiologías de hipertensión pulmonar, donde la causa de falla cardíaca, enfermedad del corazón izquierdo, siempre va a ser como la primera, y las características clínicas del paciente pues nos van a dirigir hacia uno u otro. En los pacientes con enfermedades pulmonares, específicamente POC, la embolia pulmonar, como se definió ahí, pues siempre hay que tenerlo presente. Entonces el paciente siempre debe tener un estudio tomográfico o un estudio con una perfusión pulmonar, donde ese diagnóstico siempre debe ser excluido antes de pensar que la hipertensión pulmonar esté relacionada solo con la enfermedad pulmonar. Entonces yo creo que eso es como lo más importante antes de llegar a decir pues que es por esta causa. Y en el tratamiento, pues la enfermedad pulmonar hay que tratarla, o sea, que muchas veces el paciente pues tiene que estar probablemente en seguimiento por internista, un neumólogo que le dé pues el tratamiento necesario para su enfermedad pulmonar. Si tiene EPOC, pues hay muchas terapias en el momento inhaladas, y van a haber unas que le van a hacer beneficio pues a esos pacientes que han demostrado pues su efectividad, sobre todo pues en los índices de calidad de vida, que digamos que en los pacientes con hipertensión pulmonar y enfermedades pulmonares son mucho más importantes incluso que los impactos sobre la mortalidad o sobre otros desenlaces. Entonces también el paciente, si se le identifica una enfermedad pulmonar, debe hacerse el diagnóstico claro y el tratamiento específico que requiera pues para esto, ¿cierto? Igual para fibrosis, pues aunque es un poco más complejo, también si el paciente tiene una fibrosis pulmonar, el enfoque del tratamiento de la fibrosis también debe hacerse. El uso de los antagonistas del receptor de endotelina claramente está contraindicado, incluso la guía lo pone pues ahí en sus recomendaciones. Entonces no debe ser usado pues en los pacientes que haya sospecha de enfermedad pulmonar significativa para el manejo de la hipertensión pulmonar.
Yo creo que es eso, pues como, y la idea pues es que hay que hacer siempre un seguimiento clínico y con estudios pues de forma pues seriada. La idea es que si el paciente se le inicia tratamiento específico de hipertensión pulmonar, de dar un seguimiento, ojalá con estudio hemodinámico a los 3 o 6 meses, donde veamos que sí haya una mejoría y no un empeoramiento como se puede presentar en estos pacientes. Entonces, ojalá pues siempre BNP, siempre prueba de caminata de 6 minutos, de ser posible estar disponible una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, porque eso nos va a mostrar unos parámetros muy importantes que nos van a hacer diferenciar cuál es la causa de la disnea del paciente. Entonces, más que iniciar tratamiento, es que el paciente tenga un seguimiento pues adecuado luego de esto. Sí, señor. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Muchachos, no sé si tienen otra observación. Yo no sé si, bueno, Cristian estuvo hablando conmigo en su presentación, pero una cosa, digamos que es particular en el paciente con hipertensión pulmonar del grupo 3 es que la mayoría de recomendaciones dentro de los tratamientos, el nivel de evidencia es más alta para la no recomendación de tratamiento que para la recomendación de tratamiento. Si ustedes recuerdan ahí en la guía nueva, la recomendación, por ejemplo, de la utilización del treprostinil para pacientes especialmente con EPI, es una recomendación 3B en realidad y la evidencia es una evidencia B, mientras que las otras, por ejemplo, el no utilizar ambrisentan, el no utilizar riociguat tiene un nivel de evidencia también B y es una absoluta recomendación no utilizar esos medicamentos. Entonces, lo que dice Cristian al final de su conferencia con respecto a que todavía faltan, aunque eso es un común denominador ahora en medicina, que todavía faltan más estudios en este tipo de hipertensión pulmonar, sí que hacen falta más estudios. Yo quisiera hacer énfasis en dos cosas que dijo Cristian, que dijo, perdón, Daniel, y que yo les he insistido mucho durante todo el mes que hemos estado hablando de hipertensión pulmonar y en las rotaciones conmigo. No se les olvide, por favor, los signos semiológicos, hay que acercarse, los intensivistas somos muy dados a depender más de la tecnología y de los recursos novedosos, pero el simple fonendoscopio, poniéndolo bien, auscultando usted el reforzamiento del segundo ruido en la pulmonar, le va a usted dando algún aviso sobre el tipo de enfermedad que tiene el paciente. Y lo otro es que yo no sé si ustedes se dieron cuenta cuando presentó Daniel Alexis las gráficas de la clasificación de la hipertensión pulmonar, de acuerdo también a la resistencia, los pacientes que tuvieron una resistencia más alta, por encima de 4 unidades Wood, fueron también pacientes que tuvieron un índice cardíaco muy bajo. Eso lo hace uno presumir que los pacientes que tienen esa severa hipertensión pulmonar, cuando se hacen el diagnóstico, no solamente tienen una disfunción del ventrículo derecho, sino que por interdependencia también tienen una disfunción del izquierdo. Y obviamente con el índice cardíaco bajo, ese es el resultado de esa resistencia tan aumentada, hipertensión pulmonar mucho más severa. ¿Sí? ¿Te diste cuenta de eso, Daniel Alexis, en las gráficas tuyas? Sí, sí, señor, claro. Sí, esa es una particularidad que tienen que tener en cuenta en el caso de que ustedes lleguen en sus unidades de cuidado intensivo a decidir hacerle un cateterismo derecho, que es una cosa muy sencilla. Lo que estamos tratando de enseñarles es que ustedes pueden hacer ese diagnóstico en sus unidades de cuidado intensivo sin esperar necesariamente que esté un hemodinamista, siempre y cuando tengan claro lo que van a medir y tengan claro si van a hacer una prueba de reactividad, tener mucho cuidado con los efectos colaterales o los efectos deleterios que puede tener cualquier vasodilatador pulmonar. Bueno, yo no tengo nada más que decir, no sé si hay otro, tenemos unos minutos ya que la conferencia corrió rápido, no sé si alguien tiene más observaciones. Cristian, Listo, dale, Cristian, adelante.
Hola, profe. Sí, quería comentar algo y es que este grupo de pacientes que los vamos a tener con mucha frecuencia en la unidad de cuidados intensivos, a veces sin diagnóstico y solamente por la neumopatía crónica exacerbada, el manejo ventilatorio, el manejo de líquidos, el manejo broncodilatador es muy importante porque sabemos que cada crisis de descompensación de la neumopatía va a llevar también a una injuria y a una anoxia del ventrículo derecho. Entonces, entre más vamos a tener estos pacientes en la unidad de cuidados intensivos exacerbados, más progresión o mayor riesgo de cursar o progresar a un cor pulmonar vamos a tener. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta y sospecharlo siempre en esos pacientes que recurrentemente se exacerban, que llegan con signos de falla cardíaca derecha y que muchas veces y muchos de estos pacientes no tienen diagnóstico de hipertensión pulmonar porque solamente cuentan con un ecocardiograma que a veces nosotros somos quienes lo solicitamos y nos sugiere hipertensión pulmonar por la presión sistólica, pero que clínicamente, como usted lo comentaba, nosotros con el examen clínico podemos identificar que ya tiene signos de falla cardíaca, tiene congestión pasiva retrógrada, hepatomegalia, ascitis, y no están intervenidos adecuadamente. Entonces, en cuanto al tratamiento del EPOC y de esas exacerbaciones, es tratar de optimizarlo, reduciendo la hiperinsuflación dinámica, que sin duda va a reducir la precarga del ventrículo derecho. Con esto va a reducir también pues, el índice cardíaco, como ya se comentó. Esa misma hiperinsuflación va a llevar a mayor resistencia y que si no la tratamos tanto ventilatoriamente cuando están exacerbados o ambulatoriamente con un manejo optimizado, va a tener disnea de base y que a veces es interpretada como disnea del EPOC y no como falla cardíaca derecha o asociada a la hipertensión pulmonar. Sí, Profe, señor, Antonio totalmente Aparicio, de acuerdo. Claro, la perdón, otra Antonio, cosa, sí, yo antes que intervengas, Antonio, lo quería reforzar una cosa que acaba de decir Cristian. Acuérdense que ya habíamos hablado de eso, de la hiperinflación dinámica durante la ventilación mecánica, cuando estuvimos hablando con el profesor Palacio. Eso es muy importante para uno como intensivista, todos los desencadenantes de un cor pulmonar, tenerlos en cuenta. La acidosis, la hipercapnia, la fiebre y las arritmias, especialmente las arritmias supraventriculares de respuesta ventricular acelerada, porque eso deteriora mucho más la falla cardíaca y empeora el resultado del cor pulmonar. Me parece una muy buena observación, tener cuidado con la hiperinflación. Antonio, dale, la última intervención para que salgamos ya. profe, la otra cosa importante es, pues obviamente yo no dejo de ser anestesiólogo, yo veo los pacientes desde los dos lados, y es recordar que los pacientes pueden terminar en una crisis de hipertensión pulmonar asociada a los procedimientos quirúrgicos. Y recordar que, pues, y esto es importante hablarlo porque el 40% de las personas en algún momento de su vida van a estar intervenidos quirúrgicamente de alguna manera. Esto entonces hace pensar que todos los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, diagnosticado o no, o aún todos los pacientes que tienen EPOC y que sospechamos que tienen alguna condición cardiovascular asociada a su EPOC, que siempre la van a terminar teniendo en el avance de su curso natural de la enfermedad, hay que protegerlos mucho de la acidosis, de la hipercapnia y de la hipoxemia, porque claramente lo tenemos, ya Dani lo mostró al principio, que aunque la hipercapnia no es tan lesiva al parecer como creíamos hace algún tiempo, sigue generando aumentos de la presión pulmonar, así como la hipoxemia, así como la acidosis, lo que puede desencadenar en un aumento por encima de la presión sistémica y hasta el nivel de que puede colapsar el flujo ventricular hacia el ventrículo izquierdo, o hacia la aurícula y hacia el ventrículo izquierdo. Es por eso que cabe recalcar que siempre que un paciente hubiera llegado al quirófano de manera estable y que después del quirófano nos traen intubado porque no fue capaz de liberarse de la ventilación mecánica, porque el paciente está en shock cardiogénico en el momento o porque definitivamente no le han podido bajar el vasopresor, eso significa que muy probablemente ese paciente lo que tiene es una hipertensión pulmonar asociada a su enfermedad pulmonar, tanto intersticial como enfisematosa, pues, y sea posible causa que le esté generando el deterioro hemodinámico y clínico del paciente. Eso como cuñita como para hacer caer a las personas que no somos anestesiólogos y que reciben esos pacientes en algún momento
en la unidad de cuidados intensivos y que para que no se les pase como por de alto, pues, o por alto. Sí, señor, muy bien. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Chicos, yo creo que le iba a decir a Daniel y a los muchachos, nos va a tocar retrasar un poquito lo del caso clínico porque me citaron a una reunión anoche, pero yo me puedo salir antes. Entonces, por ahí para que lo hagamos a las 2:30 o 2:45 más o menos, ¿sí?